Nos da gusto saludarlo en nombre de la conversación y sin más saludamos a un personaje que está en Chihuahua, no es la primera vez que nos visita, ya es un hombre conocido, pero también es una figura de corte internacional. Estamos saludando y dándole la bienvenida a este segmento a Rocco Buttiglione. Él es un personaje que ha tenido en su trayectoria, que es muy larga, ya hablaremos después de ella para administrar el tiempo de la entrevista con él y aprovecharla al máximo. Asesor y coautor de un libro, ni más ni menos que con el Papa Juan Pablo II, diputado en su origen italiano a la Unión Europea y muchas otras cosas que él desarrolla. Está en Chihuahua porque viene como conferencista, acaba de dar una plática invitado por la Academia de Líderes Católicos, que en Chihuahua el capítulo lo encabeza el empresario Manuel Fitzmaurice. Sin más, le damos la bienvenida a la conversación a Rocco Buttiglione. Bienvenido primero a Chihuahua, ya esta conversación con Omnia. Muchas gracias. Usted disertó sobre la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué tenemos que entender por eso? Y más que eso, la doctrina social de la Iglesia en estos tiempos tan complejos y profundamente difíciles, por no decir muy negativos en el plano internacional. Estamos sufriendo una andanada del índice de maldad del hombre como nunca se había presentado. ¿Cómo entender este adoctrinamiento social de la Iglesia y qué es lo que usted acaba de compartir concretamente con los líderes católicos de Chihuahua? Bueno, un líder marxista italiano, que era sabio, muy sabio, porque era italiano, no porque era marxista, Gramsci, ha dicho una vez que la doctrina social cristiana no hay que tomarla serio, porque no funciona. Es un pretexto para decir que los católicos tienen una doctrina, pero no se hace historia. Y en buena medida tiene razón, porque la doctrina social cristiana en muchos casos no ha funcionado. Vamos a ver dónde ha funcionado y cómo ha funcionado. La doctrina social cristiana no funciona si uno piensa que sea una receta que te dice lo que tienes que hacer. No es un programa de gobierno, no es algo que hay que aplicar a la realidad. Es, como dice Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus, un instrumento de análisis de la realidad, un instrumento que te ayuda a leer más en profundidad la realidad. Es una teoría crítica de la sociedad. Leer la situación Para leer la situación concreta. No te permite decidir el qué hacer sin conocer en detalle la situación concreta. ¿Dónde la aplicaron? ¿Dónde la utilizaron como instrumento de conocimiento? En Alemania. Si usted va a ver las razones del grande éxito que ha tenido la economía alemana, a la raíz está la doctrina social cristiana, un grupo de filósofos, sociólogos, economistas, políticos alemanes que se juntaron para pensar Alemania a la luz de la doctrina social cristiana, considerando todas las peculiaridades, los vicios típicos de los alemanes, las virtudes típicas de los alemanes, la geografía, la historia, la economía, y así funciona. Así, el mío es un llamado a pensar México, no pensar que la doctrina social cristiana me permite de hacer política en México sin pensar a México. La doctrina social cristiana me ayuda a pensar a México, pero tengo que pensar México. Pensar en México. Pensar México. ¿Cómo pensar? ¿Pensar qué? No, eso lo hacen los mexicanos, no puedo hacerlo yo. Pero lo que yo sé es que para pensar México tienes que amar a México, tienes que conocer a México, conocer en detalle la historia, la cultura, las idiosincrasias del pueblo, los recursos. No se hace una política nacional sin una visión nacional. La doctrina social cristiana te proporciona medios para eso, pero tienes que trabajar. No solo abstractamente, no es simplemente el congregar un grupo de economistas, sociólogos, no. Es algo más. Hay que estar dentro de la vida del pueblo, porque el pueblo tiene una sabiduría suya. Hay que aprender del pueblo. Aprender del pueblo no significa que el pueblo tenga siempre razón. Muchas veces no la tiene. El pueblo no ha estudiado en la London School of Economics, no ha estudiado en Tübingen y puede decir un montón de tonterías. Pero también dentro de las tonterías hay mucha sabiduría, porque te dice lo que él necesita realmente, cuáles son los problemas reales. Se puede equivocar en indicar soluciones, pero no se equivoca en indicar problemas. Y
si no escuchas del pueblo, ¿cómo puedes proporcionar soluciones justas para el pueblo? Aquí viene algo muy importante de lo que usted está comentando. En el caso de México, pensar en México. Los mexicanos pensamos en México, los chihuahuenses pensamos en Chihuahua y pensamos en México. Pero creo que el pensamiento no está como que muy profundo, no tenemos cultura, no tenemos hoy por hoy un esquema de principios y valores por el tipo de gobierno que estamos teniendo. ¿Cómo ve usted esta situación ya más allá de lo ideal que es pensar en México y aprovechar las situaciones que tenemos en una sociedad muy relativizada? Tenemos el mundo de la igualdad de género, tenemos el mundo de la falta de principios, la pérdida de valores, tenemos en México una situación, una realidad tremendamente negativa como el esquema de la inseguridad, como el esquema de un gobierno que ataca a la iglesia, que no se limita a ofender y perseguir a los católicos, principalmente a los sacerdotes, a los religiosos, no al nivel de Nicaragua todavía, pero sí en un estatus sumamente peligroso por la narrativa que está teniendo el gobierno populista, procomunista, como le llaman algunos del presidente López Obrador y de Morena. ¿Cuál sería su comentario, más allá de lo ideal de esta realidad mexicana y el gobierno que tenemos hoy por hoy? No creo que a los mexicanos les gusta que uno venga de Europa para decir lo que tienen que hacer. Nos gusta, nos gusta el ojo visor internacional. ¿Cómo nos ven? Lo que yo puedo hacer es contar algo que pasó en Italia. A final del siglo XIX, en Italia los católicos estaban derrumbados. Habíamos perdido la batalla de la unificación nacional, estábamos fuera de la política. Muchos pensaban, no podemos hacer nada hasta cuando no se haya la restauración del Estado pontificio. En Brescia, una ciudad de Italia, un grupo de familias se juntaron, dejaron al lado todos estos problemas e iniciaron mirando a la vida de los pobres. Los pobres, había una grande transformación económica en el campo. Los campesinos tenían que vender la tierra porque no tenían capitales para comprar nuevos instrumentos de producción agrícola. Había una revolución en los métodos de producción. Este grupo inició prestando dinero a los campesinos para que pudiesen modernizar su producción, prestando dinero, creando los bancos rurales, prestando dinero a los artesanos para que pudiesen modernizar su producción, creando escuelas para que la gente pudiese aprender y entrar en el proceso del cambio. Con el tiempo, Brescia se ha transformado en una de las ciudades más ricas de Europa. Y llegaron también a la política. Llegaron también a la política y dieron a Italia, educaron, uno de ellos, Giovan Battista Montini, San Pablo VI, dio a Italia la clase dirigente política más buena que Italia haya tenido en toda su historia. No iniciaron con grandes problemas, iniciaron pensando, no Italia, no, ni siquiera Chihuahua, iniciaron pensando el barrio, pensando y movilizándose concretamente en esta situación. Y crearon un otro tejido social, iniciando con la Eucaristía. La fe hace de nosotros una familia, somos partes los unos de los otros. No puedo decir yo sin implicar en este yo mis amigos. Y juntos iniciamos a actuar para responder. ¿Usted es parte de eso que me está platicando? No, estoy contando una historia de la final del siglo XIX. Okay. En el tiempo eso se ha transformado en la realidad de la ciudad de Brescia de hoy. Y también de una gran parte de Italia, porque buena parte de Italia pues siguió al ejemplo de Brescia. Y también cuando eso llegó a un cierto punto de madurez, tuvo también expresión política. No hay que pensar que la política es la primera cosa. La política, no se puede hacer una política nueva si no se inicia un proceso de construcción de sociedad nueva. Y la primera pregunta no es qué hacer. ¿Qué hacer? Es una pregunta leninista. ¿Cómo hacerlo? Tampoco. ¿Cómo ser? ¿Cómo es la manera de ser en que debemos estar en este cambio de época?
a partir de la comunión cristiana, como partes, como nosotros, y mirando a la necesidad del pueblo. Eso es el inicio. Después, al final, en Italia hicieron un grande partido político que dominó la vida italiana, política italiana por mucho tiempo. Pero no era necesario que fuese así, podía también ser de otra manera. En el cambio de época tenemos que mirar al esencial. El esencial es la comunión, que se hace comunidad, y que para ser comunidad no puede ser comunidad sin los pobres. Los pobres tienen que ser miembros de la comunidad, abrir las puertas para que los pobres sean ciudadanos de la comunidad. Ahí está la concepción de la Iglesia. Esa es la concepción de Francisco. Sí, de la doctrina social, lo que está diciendo, ¿no? Básicamente. Todo lo demás vendrá. Hay que ver. Está perdiendo el mundo, la cristiandad, está perdiendo el terreno frente a la maldad. ¿A la maldad? Al avance de lo demoníaco, al avance en Estados Unidos dicen la corriente que se ha incrementado impresionantemente lo que ellos llaman el índice de maldad del individuo. Usted está aquí promoviendo o compartiendo sus experiencias de una doctrina social de la Iglesia con líderes católicos, pero ¿qué tal está el ambiente de persecución, de competencias de fe allá afuera? Bueno, yo siempre he vivido con los jóvenes, soy un profesor, y tengo esta impresión: los jóvenes buscan maestros, buscan adultos, gente que tenga madurez humana, que tiene ganas de estar con ellos, de perder tiempo con ellos, de vivir con ellos, y siguen. Yo he tenido el privilegio de participar en el movimiento de comunión y liberación con don Luigi Giussani, que fue el fundador en los años 60, 70. Y él dijo: hay que estar con los jóvenes, hay que llamar a los jóvenes a compartir una vida. Y para llamar a los jóvenes a compartir una vida, debes tener una vida. Es decir, hay que crear la comunidad cristiana que brota de la Eucaristía y en que se viven relaciones humanas diferentes, en que se vive más, una vida más rica, 100 veces más rica, en que uno puede enamorarse, puede casarse, tener hijos y ver que eso vale la pena, puede tener amigos auténticos, puede vivir en la verdad. Una comunidad de jóvenes que viven en la verdad tiene una fuerza atractiva que ningún medio de comunicación de masa puede tener. El problema nuestro es vivir. Es que muchas veces el cristianismo es simplemente la administración de los sacramentos, pero no la cura de la vida que brota de los sacramentos. Don Rocco, pero las iglesias están casi vacías ahora en los tiempos actuales. Y los jóvenes ya no buscan a los maestros, buscan ellos mismos ser maestros. Es algo muy complejo, ¿no? Sí, hay que ir donde los jóvenes están. Si esperas que los jóvenes vengan en la iglesia, en la parroquia, esperarás mucho tiempo. Don Giussani decía: si están en Piazza Navona, hay que ir a Piazza Navona. Hay que estar con ellos, hay que iniciar hablando de las cosas que les interesan. Hay que ser amigos, hay que tener la gana de estar con ellos. Hay que ser misioneros, hay que construir una iglesia, dice, Giussani decía misionera, el Papa Francisco dice en salida. Una iglesia que no está sentada, sino que camina con los jóvenes. Usted que tuvo el gran privilegio de convivir y compartir pensamientos, ideas a nivel editorial, a nivel de una aportación literaria con Juan Pablo II, ¿qué es lo que marcó su principal relación con él? En la anécdota que lo marcó usted en la relación con este personaje que fue parteaguas de la Iglesia en los tiempos contemporáneos. ¿Qué es lo que puede usted compartir de esa relación con Juan Pablo II? Mira, Juan Pablo II, yo recuerdo la primera vez que yo lo vi. Yo era un joven entre muchos. Él pasaba, me dio la mano, me miró en los ojos, y yo he tenido la sensación: este es un hombre que daría su vida para mí si fuese necesario. Y lo comparto porque mucha gente me dijo que ha tenido la misma sensación. Él era un hombre que yo pensaba tener una vida aburrida. Yo no tenía mucha esperanza sobre mí mismo. Él pensaba que yo era una persona interesante.
Él pensaba que yo tenía un destino y él me empujaba a vivir este destino. Y así era con todos. Y él era amigo, es verdad, yo fui un amigo, un grande amigo de Juan Pablo II. Pero mira, si tú vas, o ahora puede ser que no, pero en mi tiempo, si tú ibas a Cracovia, mitad de la gente estaba convencida de ser el mejor amigo del arzobispo, porque él era amigo de todos. Él conectaba con el pueblo. Estaba con el pueblo. Ajá. Y los amigos suyos eran amigos entre ellos. Lo llamaban srodovisko, el ambiente. Y encontraban otra gente y las traían a encontrar a él. Y toda la diócesis estaba involucrada en esta amistad que acompañaba a todos. Él hizo el sínodo de Cracovia, tenía el método sinodal, él también antes del Papa Francisco, y el sínodo fue, él escribió un libro, U podstav odnowy, a las fuentes de la renovación. En el libro estaba ya todo lo que el sínodo tenía que decir. Y yo le dije, ¿por qué hace el sínodo si ya sabes todo lo que hay que hacer? Y él dijo, el resultado del sínodo no es el saber lo que tenemos que hacer. El resultado del sínodo son 50.000 personas que participaron activamente en una búsqueda de la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre la ciudad de Cracovia. Y que en esta búsqueda se hicieron amigos entre ellos. Esto es el sínodo de Cracovia. No tanto las resoluciones que se podían escribir también antes del sínodo. La participación, la amistad, la creación de la comunidad. Cuando tienes en una ciudad que tiene 600.000 habitantes, tienes 50.000 personas activamente involucradas. Es la ciudad. ¿Cómo ve de esa experiencia del pontificado de Juan Pablo II, cómo ve el del Papa actual, el del Papa Francisco? ¿Cómo lo evalúa, cómo lo cataloga? Mira, porque tiene muchas críticas, ¿no? De que está entregando la Iglesia al modernismo, a la liberación, que coquetea con la LGTB+, que es el mundo relativo en manos del actual Papa. Yo puedo decirle lo que yo he visto, lo que yo sé. En 1979, diciembre, Juan Pablo II viene a México, viene a Latinoamérica. Y el grupo que preparó la venida de Juan Pablo II era un grupo en que estaban muchos argentinos. Estaban los teólogos argentinos de la teología del pueblo. Estaba Lucio Gera, estaba Alberto Metor Ferré, estaba Bergoglio. Estaba Bergoglio. No, Bergoglio no estaba realmente. Bergoglio era un poco el inspirador. El Bergoglio estaba en San Miguel. Pero él era el jefe, en una cierta manera, del grupo que envió, eran todos amigos entre ellos. Y yo fui en estos años en Argentina, hemos fundado juntos la revista Nexo. No, ya existía, hemos revitalizado la revista Nexo. Juan Pablo II dijo, una teología latinoamericana, una teología que inicia pensando la experiencia de fe del pueblo latinoamericano, una teología original que no es la fotocopia de la teología europea, sí, hay que pensar la fe a partir de la experiencia concreta del pueblo, de la fe del pueblo hoy. Una teología marxista, no, ya ha fracasado en Polonia, no vale la pena repetir el fracaso en Latinoamérica. Y los argentinos estaban todos en esta línea, que fue la línea de la teología del pueblo. El grande autor de Puebla fue el cardenal Guarrachino. No era cardenal, después lo llamaron en Buenos Aires, era el secretario de la conferencia episcopal, después fue presidente, después lo llamaron en Buenos Aires y él llamó Bergoglio como su obispo coadjutor. Y Bergoglio continuó esta línea de Juan Pablo II y de la teología del pueblo hasta Aparecida del Norte. Bergoglio fue el hombre de Juan Pablo II, antes fue Guarrachino, después Bergoglio fue el hombre de Juan Pablo II en Latinoamérica. Eso es
Sí, está de acuerdo con lo que No dice se Juan pueden Pablo, oponer los dos. Por supuesto, son muy diferentes. Uno es argentino, el otro es polaco. No hay en el mundo dos idiosincrasias más diferentes. Nadie los quiere, ni los italianos. Oiga, Italia vive hoy una corriente muy intensa con la primer ministra de extrema derecha, ¿no? Sí. ¿Está usted de acuerdo con ella? Es una mujer que está llevando su discurso en un atractivo mundial. Mira, contra todo esto que estamos platicando en esta conversación. Yo ahora estoy fuera de la política, no me candidaté, soy un libre ciudadano, en primer lugar. Pero usted fue diputado. Fue diputado, ministro, pero ahora estoy fuera. Y también del pensamiento filosófico europeo italiano. Usted estuvo sí. estuvo en ese escenario, ¿no? Por supuesto. Yo pienso que la Giorgia Meloni dijo un montón de tonterías por una buena parte de su actividad política. En los últimos 12-13 años no se equivocó nunca. No sé por qué. Siempre tuvo la decisión justa. ¿Cuál es la Giorgia auténtica? ¿La de antes o la de ahora? No sé. Espero que sea la de ahora. Pero hasta ahora hizo muy bien. Yo le dije, no debes decir que nos vamos de Europa. ¿Dónde vamos? ¿A África? Quiere ya brindar Italia frente. Oiga, lo que está pasando en España últimamente es interesante. Es interesante, ¿no? Está cambiando Europa el rumbo. A la derecha. No tienes que decir que nos como dicen los portugueses, a la derecha. Sí. Sigue Portugal. Debes decir, no me gusta esta Europa. Quiero más Europa, no menos Europa, más Europa, pero una Europa mejor. Me parece que lo está haciendo con un cierto éxito, porque realmente en Europa necesitamos darnos cuenta que en los últimos 20 años hemos conducido a la Unión Europea en un callejón sin salida. Y tenemos que cambiar. Está la guerra Rusia-Ucrania, está lo que está pasando en Francia, que es terrible, con las pensiones y la falta de plata. El Tratado de Lisbona fue un desastre. Hemos tenido en Europa un tiempo de una grande gracia de Dios, que movilizó las energías para constituir un pueblo europeo, sí, que se reconoce en solidaridad. Y después no lo hemos hecho. Nosotros queríamos tener los valores cristianos en la Constitución, no los hemos tenido. Queríamos tener una Constitución y no la hemos tenido. Es decir, no nos hemos constituido como pueblo. Hemos tenido el Tratado de Lisbona, que es mejor que nada, pero un poco mejor que nada, que nos ha dado la Europa de los derechos individuales, sin los deberes, que fundan los derechos de las familias, de las comunidades y de las naciones. Y hemos tenido la Europa de la burocracia, porque no teniendo la capacidad de crear un pueblo europeo con una voluntad política, hemos intentado de arreglar burocráticamente todo. La burocracia es un instrumento fundamental para todo lo que es repetitivo. Cuando llegan problemas nuevos, la burocracia es impotente, se necesita decisión política. Y hemos tenido 3 momentos en que necesitábamos decisión política. La crisis financiera del 2008, la crisis del COVID, la crisis de Ucrania. ¿Cuál es la última? La crisis de Ucrania. Ah, sí, ya, la guerra. Ajá. La guerra. Y nos hemos salvado porque hemos actuado fuera de los tratados. Fuera, no digo en contra, también en contra, pero digamos simplemente fuera de los tratados. Oiga, lo del COVID, ya que lo comenta, perdón, entre paréntesis, fue una pandemia orquestada artificial por el nuevo orden mundial. No lo creo. ¿Usted se vacunó? Puede ser que sea una pandemia que porque nació. Es una crisis biológicas que no tenían precedentes y el modelo en el que se dio está lleno de internet de versiones todas de todo tipo, desde luego falsas, científicamente mal planteadas, científicamente bien planteadas, pero nos lleva al escenario de que el mundo está sujeto a un orden cuyas manos perversas están tratando de destruirlo, ¿no? No lo creo. Puede ser que haya nacido en los laboratorios de Wuhan por un incidente, pero la verdad es otra. Es que estamos destruyendo
el sistema de la naturaleza. Se reduce el número de las especies. Muchos virus antes eran potencialmente mortales, se quedaban en algunos animales, en algunas especies animales, y no llegaban al hombre. Cuando esas especies animales desaparecen, esos virus o desaparecen o se transforman y pueden llegar al hombre, creando pandemias. Por eso, la Organización Mundial de la Sanidad nos dice, cuidado, porque otras pandemias vendrán, no sabemos cuándo. Sí, ya están anunciando la que viene. Y esta pandemia, ¿saben quién es que había dicho cuidado? El presidente Bush. No esta pandemia. Él fue el primero a decir, cuidado, porque tenemos el problema de pandemias que vendrán, no sabemos qué tipo. Por eso hay que luchar para preservar el ambiente natural, porque este virus nació exactamente en esta manera. Antes se quedaba en un cierto tipo de monos. Después, cuando estos monos desaparecen, el virus se transforma y llega al hombre. Y crea un problema mundial inédito. Pero regresando a Europa, hemos actuado, necesitamos nuevos tratados. Pero no podemos tener nuevos tratados si no tenemos clareza sobre el hecho que queremos ser un pueblo. Y para ser un pueblo necesitamos tener una raíz común. Hace muchos años, 1990 puede ser, hemos tenido un encuentro en Viena. Algunos sociólogos, filósofos importantes en el Institut für die Wissenschaften des Menschen, el Instituto de las Ciencias del Hombre de Viena. Estaba un grande sociólogo, Lord Ralph Dahrendorf, y que hablaba inglés con un acento británico impactante. Vestía como un lord inglés y naturalmente era alemán. Y hablaba de la Alemania, de Europa, con un cierto high contempt, un cierto desprecio. Y él dijo, los ingleses son flemáticos, ¿no? Y él dijo, el proyecto europeo no tiene perspectiva porque no existe un pueblo europeo. Él utilizó la palabra griega demos, no hay un demos europeo. Yo le dije, mira, sí, es verdad, pero demos es palabra no étnica, cultural. La palabra per el pueblo en sentido étnico es etné. Un día los atenienses decidieron transformarse en un pueblo. Los pueblitos del Ática vinieron en el mismo lugar y erigieron un templo. Y se reconocieron bajo la protección de una diosa, Atena. Los europeos tienen ganas de ser un pueblo y pueden ser un pueblo si no tienen una identidad religiosa, no católica. Queremos los valores cristianos. Dices judío-cristianos, perfecto, Jesús era judío. Me dices judío-cristianos y también griegos y latinos, el cristianismo creció en el diálogo con la cultura griega y latina. Dices también la ilustración, claro, fue secularización de valores cristianos. Sin cristianismo no hay ilustración. Los países cristianos, los países no cristianos han tenido ilustración, no la han tenido. Y no. Y quisieron tener una Europa sin cultura, sin raíces culturales. Si usted lee el Tratado de Lisbona, la parte más desesperada del tratado es la sección 13, sobre cultura. Hay solo un artículo. Y está claro que el que escribió el artículo sabía que tenía que escribir un artículo sobre cultura, pero no sabía qué decir. Y uno llega al final del artículo y dice, ¿y ahora qué significa? Necesitamos reiniciar a partir de la cultura. Don Rocco, agradeciendo el tiempo de esta entrevista, hay muchísimas cosas que no se puede platicar con usted en ese plano internacional y temáticamente ya en la parte de la doctrina social de la Iglesia. Termino con algo muy práctico para su comentario y respuesta, estando usted en Chihuahua y con los líderes católicos
paisanos nuestros que están conviviendo y compartiendo ideas con usted, y usted está participando lo que usted tiene en el pensamiento, en la trayectoria, en la experiencia, en la vivencia con los chihuahuenses. En este sentido, y finalmente, ¿cuál es el mayor interés de dudas y preguntas que han tenido los líderes católicos chihuahuenses hacia usted? ¿Y qué les ha respondido usted ante esas dudas, temores, dudas o simplemente inquietudes o conocimientos que ellos deseen abrevar de usted? ¿Cuál es la parte concreta que usted ha tenido experiencia en esta parte? Yo creo el método de la doctrina social cristiana. La doctrina social cristiana como elemento para la constitución de un pueblo. Un pueblo se está destruyendo, una cultura individualista y narcisista está destruyendo la realidad del pueblo. ¿Cómo se reconstituye un pueblo? Y aquí creo que Evangelii Gaudium, el documento programático de Francisco, es el que nos indica el camino. Hay que reiniciar de la presencia de Cristo entre nosotros, hay que reiniciar de la comunión cristiana, pero no abstracta. Comunión cristiana que se hace comunidad, que se hace nosotros, pensarnos, tener una autoconciencia comunional en que participan todos los otros y ponernos en la postura de ver cómo se transforma esta autoconciencia comunional en un compartir la vida, en un tomar en cuenta los unos los intereses y los problemas de los otros. ¿Cómo se hace solidaridad activa? ¿Y cómo podemos hacer que los excluidos entren en la vida del pueblo? Los que son no pueblo, están fuera del pueblo, los que no tienen derechos, puedan entrar y ser ciudadanos de derecho pleno. ¿Cómo podemos hacer que la fe sea el contrario de lo que dijo Gramsci al inicio? Yo cité Gramsci al inicio, no es un factor de historia, no. Hemos visto en Polonia que la fe puede ser factor de historia. Hemos visto en Alemania que la fe puede ser. ¿Cómo hace la fe para ser factor de historia? El Salvador. El Salvador. Bukele. En muchos países. Hablando de Latinoamérica. Es el milagro mundial. ¿Cómo puede la fe? Con la figura de Dios, claro, del cristianismo del presidente. Impresionante. No conozco bien Salvador, pero sí. ¿Cómo la fe, no en abstracto, esperando que llegue uno que, no, ¿cómo puedo? Yo no soy capaz de pensar México. ¿Cómo puedo iniciar pensando Chihuahua? ¿Cómo puedo pensar, si no Chihuahua, no conozco los nombres de las secciones, de las partes de la ciudad? ¿Cómo puedo iniciar a tener cuidado de la realidad acerca de mí? ¿Y cómo puedo crear el sujeto en la amistad con los otros, adecuado para tener cuidado de lo que pasa en mi ambiente vital? Muy bien. Don Rocco Buttiglione, pues muchas gracias por esta conversación con OVNI. Esperemos, usted quiere a Chihuahua, le gusta venir a Chihuahua. Una segunda parte de la conversación esperamos tenerla pronto con usted. Le damos las gracias y que sea útil esta conversación para quien la ve. Gracias a ustedes. Bien, Rocco Buttiglione en Chihuahua, en este segmento, este capítulo en Chihuahua, la Academia de Líderes Católicos. Le damos las gracias a usted por esta atención a esta entrevista. Sáquenle la utilidad, nosotros ya la estamos haciendo en este momento, en los pensamientos de Rocco, y nos vemos en la siguiente.